Muy bien, no sé si os acordáis que algunas veces hemos ido a la Casa Árabe y ya os he puesto un poco en situación sobre esta civilización tan importante, la mesopotámica. Recordaros que Mesopotamia significa entre dos ríos, ¿eh? Y es por tanto, esta civilización recibe el nombre de Mesopotamia porque nació entre el Tigris y el Éufrates. La primera que se asentaría ahí sea la Sumeria. Llamamos ya civilización a un conglomerado de personas, numeroso de personas, que mantiene unas reglas de generación en generación y una cultura que se traslada de generación en generación. Hasta este momento no podríamos hablar de una civilización en el Tigris y en el Éufrates ni en todo el mundo occidental, porque esta es la versión que nos cuentan desde Occidente. Para los chinos, allí nació antes para ellos esta civilización porque apareció antes la escritura. Aquí, en el año 3500, es cuando empezaríamos ya a encontrar las primeras tablas escritas, con esta escritura cuneiforme. Eran principalmente documentos de propiedad privada. Esto me pertenece. El caso es que aquí nacerían estas primeras civilizaciones. La primera de ellas sería la Sumeria en la franjita roja. Estamos todo el rato en Irak, la zona de Irak cercana a Bagdad. Aquí tenemos el Golfo Pérsico, y aquí el mar Mediterráneo. Israel la situamos aquí para que nos ubiquemos todos. Y Egipto quedaría, de acuerdo, Grecia un poquito más al norte. Pues aquí empezaría esta primera civilización sumeria en el 3000 antes de Cristo, y poco a poco iría ampliando toda la civilización mesopotámica hasta alcanzar lo que se llama el creciente fértil o la media luna fértil, porque dibuja como una especie de media luna, Fijaros cómo esta media luna la podríamos imaginar. Siempre se le ha llamado así. Vamos a ver rápidamente cuáles son estas civilizaciones y luego os presentaré las obras de arte de esas civilizaciones. Vamos a ver. Bueno, antes comentaros que la cultura sumeria, el origen no es de la nada, sino que antes ya existían asentamientos neolíticos, que habían desarrollado una cultura. Estas dos culturas importantes era una en el norte de Israel, que era la cultura Alaf, y la otra ya cercana a donde surgirían los primeros sumerios, que era la cultura Asuna de Samarra. Estas dos culturas parece ser que fue su unión o la recuperación de toda su tecnología la que dio lugar a las primeras civilizaciones dinásticas, es decir, los sumerios, en el Tigris. Bueno, no lo perdáis de vista, pero desembocan aquí. Y aquí estaría el origen de estas civilizaciones. Estas civilizaciones, como decíamos, estaban muy avanzadas tecnológicamente, puesto que conocían la rueda, no la ruega que he puesto, la rueda, algo principal, ¿no? Para poder comerciar, trasladar el grano, etcétera, etcétera. Además, también novedosos sistemas de regadío permitían una gran producción, con lo cual la población se asentaba y tenía superávit de alimento. Con ese superávit de alimento se demandaban objetos que nosotros llamamos artísticos. Para ellos eran objetos religiosos o que les daban cierto rango social. Además, como digo, estas culturas estaban a un paso de empezar a escribir. Lo harían los sumerios, como digo, o les llaman la cultura protodinástica, pero bueno, vamos a llamarles sumerios para no liar demasiado. Pues aquí empezaría la primera cultura sumeria la llaman la cultura de Uruk, porque en esta ciudad es donde se han encontrado los principales yacimientos y restos arqueológicos del primer arte sumerio. Bueno, después de los sumerios, ahora os presentaré alguna obra de arte, vendrían los acadios, con el más importante de los gobernantes que se conoce hasta el momento, Sargón II.
Hubo otros gobernantes famosos, ahora os los comentaré, antes de Sargón, pero Sargón I y Sargón II serían los dos reyes paradigmáticos de este primer momento mesopotámico. Ya serían reyes acadios. Bueno, aquí tenemos una ilustración de cómo podría ser Sargón. Bueno, aquí con las barbas, como vemos, con esos bucles. Ahora empezaremos a describirlo. Pues realmente era un sanguinario este señor, ¿eh? Este hombre consiguió dominar toda esta población a base de cuchillo, a base de tener atemorizadísima a la población. Aquí no se andaban con chiquitas en esta época. Ahora os pondré un ejemplo para que lo veáis. Bueno, caería la civilización también acadia y vendría la más famosa, los babilónicos. Como veis, se han ido de aquí del sur, de Uruk, poco a poco ampliando hacia el norte, hacia Babilonia, ya muy cerca de Bagdad. Aquí se levantarían pues los grandes palacios de aquella época, como cerquita de la ciudad de Istar, las puertas de Istar, se levantaría Nínive, se levantarían los jardines colgantes de Babilonia, y un gran rey. Ahora hablaremos de ese rey. Por eso, vamos a empezar otra vez desde el principio, Nos situamos en el 3500, la primera civilización sumeria, la primera civilización mesopotámica, el periodo Uruk, la civilización de Uruk. Vamos a ver estas piezas del Louvre. Como veis, aquí nos encontramos con un sello. Este sello, si lo pusiéramos en horizontal, por el centro está hueco. Entonces se le pone una vara al sello, y con el sello veis que está hundido todo esto, pues sobre una placa de arcilla mojada se va pasando el sello, se va rodando el sello poco a poco y se va creando esta imagen que tenéis ahora mismo en pantalla. Es una de las primeras creaciones del arte, muy fácil para realizar y además se puede repetir hasta la infinidad y siempre te sale igual. Veis que son todas las vacas, ¿verdad? Exactamente iguales porque estaban hechas con el mismo sello, todas. Era la primera forma más rudimentaria de decorar los lugares sagrados principalmente. Y aquí tenemos una de las primeras esculturas también por el 3000 a.C., todas son del Louvre, como vemos, pues todavía muy rudimentarias. Tenemos que representar lo que es un hombre, con lo cual ponemos sus características básicas, una barba un poco extraña, vais a ver cómo luego esta barba se va a llenar de rizos, de bucles, ¿no? Para estilizar un poco la imagen de este gobernante, porque también sabemos que es hombre, porque marcan sus atributos. Y los brazos siempre en posición orante, aunque hemos perdido las manos o se le presuponen dentro del hábito que lleva este primer gobernante del primer periodo sumerio, el periodo de Uruk. Es muy importante este periodo porque aquí vivió un rey muy famoso, Gilgamesh, medio legendario, medio histórico, en el que luego posteriormente se escribió la obra literaria más importante y la primera de la literatura árabe, el Gilgamesh, muy, muy, muy importante. Este libro para la actual cultura árabe y la actual cultura musulmana. Aquí lo tenéis representado, ya vemos cómo ha evolucionado un poco la escultura. No podemos hablar de que esté muy bien representado, sea muy naturalista, pero ya vemos cómo le han hecho la mano entera, tiene músculos en la pierna, fijaros, ¿no? La rodilla se le marca, los ojos pues muy idealizados, como se le llamarán luego, pues ojos de almendra, ojos egipcios, ¿no? Y la barba para darle un toque natural llena de bucles, Poco a poco van avanzando estos sumerios hacia otro tipo de representación escultórica. Y ya tenemos la primera de las joyas que se encuentran en el Museo del Louvre. Esta estela es una de las primeras estelas que nos están contando una batalla. ¿Qué quiere decir esto? Están haciendo historia. Bueno, realmente esto no es una batalla, perdonad, es la fundación de un templo, pero el caso es el mismo. Están haciendo historia, están contando que un señor, un monarca muy poderoso, construyó un edificio
Lo sabemos porque está llevando este capazo, por así decir, y porque la escritura que estamos viendo aquí nos lo comenta, la hemos traducido. Y aquí pues están los especialistas, no saben muy bien si esto era su familia o los cortesanos, para que todo el mundo piense y sepa que el que más manda es el que está aquí, lo han puesto en tamaño superior al resto. Y vestido con el caucanés. El caucanés es el típico faldellín de la época mesopotámica que solo podían vestir los reyes. Por eso los investigadores piensan que es la familia real, porque esta sería la reina y estos los 4 hijos. Pues también han interpretado que ha construido el templo, a lo mejor quizá para albergar a la fallecida de su mujer, porque como vemos aquí abajo, una vez terminado el templo y está bebiendo, fijaros aquí que está tomándose un vinito, solo están los 4 hijos, ha faltado, no está la mujer, pero eso son conjeturas. Lo que sí que sabemos es que es una placa votiva para celebrar la construcción de un templo, para dejar constancia en la historia. Bueno, y sobre este agujero de aquí se ha comentado de todo. No se sabe exactamente para qué servía. Algunos piensan que desde los salientes de las casas habría como unos palos en los que se enganchaba y quedaba como placa al exterior. Y hay otros que dicen que se utilizaba como piedra de altar de sacrificios. Bueno, esto es lo más bestia que he escuchado yo, ¿no? Y que serviría para desaguar la sangre de la persona o el animal sacrificado. Por ahí correría como si fuera una alcantarilla, el agujero, la sangre de este personaje. Bueno, yo no sé vosotros qué es lo que opináis. Una de las estelas más famosas de este periodo sumerio todavía, junto con la estela de los buitres, otra verdadera joya que podemos encontrar en el museo del Louvre. Vemos de nuevo al monarca, lo sabemos porque lleva el caucanés, ¿verdad? Con estas plumas, con estos tejidos que ya hemos comentado antes, está haciendo una batalla. Y en la banda que hay aquí escrita, traducida, pues nos habla de otra de las victorias de uno de los señores de Sumer. Además vemos a toda la gente aquí apelonada con las lanzas superpuestas, y si os fijáis y tenéis buen ojo, aquí abajo podemos encontrar, lo voy a intentar ampliar, a los enemigos. Aquí tenéis la cabeza, el cuerpo, los enemigos que han sido aplastados por el ejército. Era una forma de contar la historia, como todavía no habían desarrollado una escritura como la nuestra, pues en base a este lenguaje de cómic, podríamos decir, a estas viñetas, ellos recordaban los hechos del pasado. La estela de los buitres, en el Museo del Louvre. Y sí, el señor que os he presentado antes, por supuesto que no era el vigilante del Louvre, sino una de las esculturas más famosas de este momento, el superintendente de Evi o el superintendente de Mari, lo habéis también podido escuchar. Es una verdadera joya o joyita, porque aunque parezca muy grande y nos imponía antes un poco, no mide más que 56 centímetros. Fijaros qué maravilla la talla, ese rostro, ¿verdad? Que es muy afable. Ahí lo vemos otra vez en posición frontal. El anterior era tal cual está ahí en el Louvre. Este superintendente de Evi o de Mari. Mari o Evi era una ciudad que se había puesto, digamos, de moda en el momento sumerio. Entonces hemos encontrado un montón de estas esculturillas muy similares que nos hablan de personajes que no eran monarcas, pero que habían conseguido tanto poder que se hacían representar como monarcas. Nos habla de que en estas sociedades no estaba todo tan jerarquizado como en el pasado, que solo había un rey y los demás sufrían. Ahora ya hay una élite que ayuda a gobernar. Podríamos decir que estos serían los ministros, y que los ministros pues también tendrían el derecho
hecho a ser representados con el falderín, con el caucanés de los monarcas y con la barba sagrada. Vemos como cada vez esta barba se va estilizando más, va siendo un poquito más naturalista, aunque queda muy lejos de una barba como fuese normal. Y ahora me gustaría poneros otro extracto de otra canción que posiblemente dicen el tema que os voy a poner, el himno de Ugarit. Esta sería la canción más antigua del mundo. Os la pongo un minutito mientras le miráis fijamente a los ojos a este superintendente, a ver si conseguís viajar hasta Mesopotamia, año 2500 antes de Cristo. Muy bonita, ¿verdad? No sé cuál os gusta más, pero aquí se escuchaba muy bien el sonido del arpa que os he enseñado antes del estandarte de Ur, de las primeras imágenes, estas azules que os he puesto nada más empezar. Bueno, pues nos despedimos del superintendente y vamos a ver otra de las más famosas piezas del Louvre. Ya hemos dejado a los sumerios, han sido invadidos por los acadios, el del rey Sargón, y en el 2200 antes de Cristo se encuentra se data esta maravillosa estela. Vamos a ver las diferencias con respecto a lo que hemos visto en la estela de los buitres, ¿no? Como ahora los personajes no están tan apelotonados, siguen estando un poco superpuestos, sobre todo aquí abajo, pero ya se distinguen, ya hay espacio entre los distintos personajes, que son, por supuesto, el portaestandartes, lo veis por aquí, los más importantes del ejército del gran rey, presumiblemente Naram-Sin, que era hijo de Sargón I, que está rindiéndole pues tributo a los dioses por haberle hecho ganar una batalla bajo las montañas, ¿verdad? Aquí tenemos a los que han fallecido en esta batalla, unos por heridas de lanzas, otros despeñados por las montañas. El caso es que el rey Naram-Sin, para que todo el mundo sepa quién es más grande, es un hombre victorioso, una forma de contar la historia, de la misma forma que nosotros nos han contado pues la batalla de las Navas de Tolosa, a ellos les contaban así la historia. Vamos a ampliar un poco la parte de arriba para que veáis mejor a Naram-Sin, como la representación es un poco forzada, ¿verdad? Tenemos los pies vistos de perfil, el torso visto de frente y la cabeza vista de perfil. Esto lo compartirían con los egipcios, que están a punto de nombrar a los primeros faraones importantes, Con lo cual aquí en este momento, en cuanto Akkad, el imperio Akkad conquista a los sumerios, es cuando la civilización egipcia empieza a despuntar. Ya hablaremos la semana que viene de los egipcios.
Bueno, vemos al hombre que se está despeñando aquí abajo por la montaña la veis, ¿verdad? Aquí bien clara, el que le han pegado el lanzazo y está aquí, o este hombre, no sé muy bien lo que es, como por favor, a mí no, ¿no? Pidiendo perdón. Y aquí pues contando las proezas de Naransim en la batalla. Y es que es otra pieza de 10, ¿no? Porque es que cuando he estado mirando lo que había de escultura mesopotámica me he quedado impresionado. He tenido que hacer una verdadera selección y la mayoría de las piezas que os pongo son de un valor incalculable, ¿eh? Tanto cultural como para la importancia histórica que tienen para estudiar estas civilizaciones. Que alguno os estaréis preguntando, ¿de dónde han sacado los franceses todo esto? Pues efectivamente, de los expolios, sobre todo en el siglo XIX, cuando se produjo la época del gran imperialismo y de la colonización. Los exploradores y arqueólogos iban a estas ciudades y a veces clandestinamente y otras amparados por los gobiernos, excavaban y se llevaban a la metrópoli todas estas joyas como el príncipe de Gudea. Fijaros qué maravilla, ya nos llama la atención nada más empezar que el faldellín cada vez es más elaborado. ¿Eh? El kaunaqués, como decíamos, dejará de ser, o aunque alguno lo alterna, ya lo veréis, de plumas o de tejidos así un poco más rudos para poco a poco la postura orante no desaparece y este rostro alifado con los ojos almendrados o de nuez que decíamos antes y este bello tocado que nos habla de un paso más en la moda de lo mesopotámico, ¿eh? Todo es mesopotámico, lo que cambian son los periodos. Ahora los acadios de Sargón II y la dinastía ha perdido de nuevo el territorio por los sumerios, otra vez que han vuelto a dominar este espacio. Y también nos llama la atención el color que tiene el pequeñito príncipe de Gudea, ¿verdad? Porque está hecho en el material de diorita. De este príncipe hay 5 o 6 más, lo digo por si alguno ha estado en el Pérgamo de Berlín o en algún otro museo donde se haya encontrado otros príncipes, es porque existen más versiones de este príncipe, pero este es el considerado de mayor calidad y el más antiguo, todavía 2100 antes de Cristo. Y fijaros qué mirada. Mirad con qué precisión han tallado todos los buclitos del gordo del sombrero. Y luego otro detalle que seguro que ya ha observado alguno, era unicejo. Bueno, aquí tenemos, como os decía, otro príncipe. Si os fijáis, nuestro príncipe de Gudea no llevaba nada sobre los brazos, ¿verdad? Bueno, llevaba esto, no sé si lo veis, es una especie de vara de mando, ¿eh? Por aquí estaría el palito, ¿eh? Y aquí pues especie de plumero, de borlita. Y si os fijáis, este lo que lleva aquí es una vasija, y de aquí está brotando la fuente de maná, la energía espiritual. Siempre aparece unicejo, todos estos príncipes de Gudea y la mayoría de los retratos escultóricos de los dirigentes de esta época. Bueno, pues esta civilización caería también por el poder de los babilónicos, que a partir del año 2000 antes de Cristo empezarían a gobernar en Mesopotamia, ampliando casi que los que más proporcionalmente sus fronteras y llegando ya prácticamente al Mediterráneo. Ya tenían contacto con el Mediterráneo, pero ahora ya casi que lo someten y lo dominan. El rey más importante de esta dinastía, todos lo conocemos, Hammurabi. Aquí os pongo esta maravillosa talla de Hammurabi, que a lo mejor no destacó tanto como Sargón en materia gubernamental. Bueno, es que Sargón lo que hacía, el que no estaba de acuerdo con él, pues lo mataba, ¿no? El Hammurabi pues también un poco, pero digamos que abrió un poco la manga a que existiese justicia
en esta primera civilización. Me estoy refiriendo, como sabéis, al Código de Hammurabi. Este gobernante, hacia 1800 a.C., mandaría elaborar esta especie de tótem, ¿verdad? O de menhir, ¿no? Posiblemente los primeros pasos para llegar a estas estelas o para llegar a estos tótems serían los menhires prehistóricos, que ya sabéis que tenían un significado sagrado. Se colocaban donde había importancia de alguna forma cultural o cultural de culto. Pues Hammurabi, perdonadme, levantó este código, o bueno, aquí abajo es donde está escrito el Código de Hammurabi, y arriba pues lo justificaba. Ahora me explico. Y como os decía, estamos ante el primer código penal de la historia. Por eso es tan famoso este código de Hammurabi. Por primera vez el rey imponía una justicia igual para todos. Bueno, eso nunca ha sido así. Así que en aquella época tampoco lo sería, ¿verdad? Aunque se supone que hoy sí que es igual para todos, pero ya sabemos que el que tiene dinero lo tiene más fácil con la justicia. Hammurabi lo colocó en mitad de la plaza de cada una de las ciudades que gobernaba en Mesopotamia. Imaginaros allí en Babilonia, ¿no? En nuestros jardines colgantes, o Nínive, creo que fuimos, no sé si habéis ido todos a la exposición que hubo de Alejandro Magno, ¿no? Desde los asirios a Alejandro Magno en el Caixa Forum, ¿no? Pero ahí se recreaban estas ciudades de los mesopotámicos. Ahora os pondré un par de imágenes. Además, también estas leyes, fijaros cómo os van a resultar bastante antiguas, ¿no? Pero por otro lado muy actuales todavía. Os voy a leer la primera parte de estas leyes, que estarían por aquí arriba. Fijaros cómo empieza el prólogo. Estas son las leyes de la justicia que Hammurabi, el rey capaz, ha instaurado, para que el fuerte no pueda oprimir al débil, para dar justicia al huérfano y a la viuda. He inscrito mis preciosas palabras en mi estela y la he instalado en Babilonia ante mi estatua llamada Rey de la Justicia. Bueno, pues así Hammurabi nos presentaba el Código Penal. Esto, tenedlo en cuenta, no es que todo funcionase como dice el Código de Hammurabi. Esto servía para tener a la población, no quiero decir con miedo, pero sí que interiorizara un poco el poder. Así se ahorraba tener un guarda en cada esquina. La gente, al leer esto, o al que se lo comente, el que no sabe leer, se lo comenta el de al lado, o en una reunión, interiorizaba el poder y asumía también los valores culturales de un grupo, creando así una cultura más desarrollada. Eso fue el secreto del éxito de Babilonia, esta gran civilización. Fueron los primeros en legislar. Otra civilización muy exitosa con eso fueron los romanos, como sabéis. Fijaros cómo arriba, para justificar el monarca que esa ley es la válida y no otra, va a hacernos una representación muy, muy interesante. En primer lugar tenemos a Hammurabi. El señor de aquí es ¿de acuerdo? Lo sabemos porque va de pie, porque ya hemos que lleva el típico gorro que llevaba el príncipe de Gudea, ¿verdad? Y pues porque lo pone en la propia, lo pone en la propia estela. Hammurabi está recibiendo Utu-Shamas, este dios, como veis, ya no hacen al dios declaradamente más grande que al monarca, porque ya el monarca ha tenido, pues, ha subido en gradación, podríamos decir, y este le está haciendo entrega de este rollo. ¿Veis este rollo? Es el típico código enrollado que hemos visto mil veces en la película. Ahí, en las películas, ahí estaba el código de Hammurabi, la ley. ¿Qué quería decir con esto? Que habían sido los dioses los que a través de Hammurabi habían dictado estas leyes, con lo cual nadie podía deshacerlas ni oponerse a ellas. Bueno, en internet, si buscáis traducción del código de Hammurabi, tenéis todas las leyes. Echaros
un vistazo porque son verdaderamente interesantes, ¿eh? No solo por recoger la famosa ley del talión, ¿no? De ojo por ojo, diente por diente, que eso lo conocemos todos, sino por, fijaros, os voy a poner solo 2 o 3, pero luego buscarlas vosotros en Google lo interesantes que son. Una, si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acosador será castigado con la muerte. Sí, sin tonterías. Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, ese señor será castigado con la muerte. Además, el que recibió de sus manos los bienes robados será también castigado con la muerte. Bueno, aquí todos muertos. Si un señor abre brecha en una casa, delante de la brecha se le matará y se le colgará. Hombre, pues me imagino que se le colgará primero y luego morirá por haber sido colgado, porque si no, no tiene sentido colgarle después de matarle. Bueno, no lo sé. Pero como veis, muy violenta está la cosa. Los historiadores han remarcado que ponen mucho en duda que siempre se llegara a la pena capital, pero es mejor asustar, así la gente no delinque. Bueno, hay un montón de más historias sobre este código de Hammurabi y más rincones por visitar de esta introducción a la escultura mesopotámica, pero yo os he contado lo más básico para que tampoco nos saturemos y ya tengamos pues recorrida la primera parte de esta sala de esculturas de los mesopotámicos. Si os parece, nos vemos la semana que viene en Egipto y hablamos de las pirámides, de las esfinges, y de todo el cambio que supuso esta civilización para la civilización occidental. Pues nada, muchas gracias a todos y un beso muy fuerte. Espero que estéis todos bien. Para terminar como es debido, voy a hacer un pequeño repaso por las imágenes principales que os he enseñado con el himno a Ugarit, el himno de Ugarit.